Bienvenidos a la clase de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es María Lucero y hoy vamos a ver el paradigma estatocéntrico. Los contenidos de esta segunda parte son, por un lado, el realismo clásico y por el otro, el realismo estructural o neorrealismo. Primero vamos a ver el realismo clásico. Nos referimos al realismo clásico cuando hablamos del realismo propuesto por Hans Morgenthau, considerado el padre de las relaciones internacionales. Podemos ubicar al realismo dentro del primer debate, entre realistas e idealistas. En el segundo debate los realistas van a quedar divididos entre tradicionalistas y cientificistas. En el tercer debate volvemos a identificar a los realistas, pero ahora dentro del estatocentrismo. Y finalmente en el cuarto debate nos encontramos con los realistas incorporados en el grupo de los racionalistas. Entre los precursores del pensamiento realista encontramos a Maquiavelo y a Thomas Hobbes. Algunas de las características entonces del realismo clásico nos permiten decir que existe una imagen pesimista referida a la interacción entre los estados. Esto tiene que ver con características que se identifican en los estados que tienen que ver con una posición egoísta y ambiciosa por parte de los estados, y que es un estado permanente. ¿Sí? Se encuentra en la naturaleza de los estados. Por otro lado, el Estado va a representar el interés nacional y su objetivo es la supervivencia. Aquí el concepto de interés nacional no tiene una definición específica, dependiendo del Estado, o mejor dicho, va a depender del Estado, cómo cada uno lo identifique. Es decir, que el interés nacional varía según el Estado que lo defina. Otra de las características tiene que ver con que el sistema internacional se rige por la anarquía. El realismo identifica al sistema internacional como un sistema anárquico, es decir, como un sistema que no tiene una organización específica similar a la que tiene un Estado. Por otro lado, los Estados buscan maximizar la seguridad. Esto tiene que ver con una perspectiva securitista de los problemas internacionales. Otra de las características es que existe una jerarquía de temas en la agenda internacional del realismo, también llamado alta política. Y el poder va a ser entendido como una sumatoria de recursos. Es decir, que el poder se entiende como una acumulación de territorio más recursos estratégicos, más recursos humanos. El sistema defensivo de los estados lo van a establecer a través de alianzas militares temporales y los estados básicamente se van a regir por un comportamiento racional. Por eso se entiende que los estados son actores racionales y se les denomina unificados porque en realidad entienden, o mejor dicho, a los estados los interpretan como personas, los personifican. Entonces decimos que el Estado firma un tratado cuando en realidad son los gobernantes los que firman el tratado, ¿sí? Y probablemente estos gobernantes llevan el respaldo para esa decisión de un grupo de actores al interior del Estado. Otra de las características que encontramos dentro de lo que es la interpretación del realismo es que entiende que la política interna se encuentra separada de la política internacional, quizás por eso su personificación. Y entiende que el sistema internacional funciona, para explicar lo que sucede, como imágenes de bolas de billar, entendiendo que cada bola representa un estado, ese estado unificado, que choca frente a otros y que esto tiene que ver con estas características de ambición y de egoísmo de los estados. Finalmente, otro de los conceptos centrales dentro del realismo es el de equilibrio de poder. Este concepto tiene que ver con ser un instrumento que va a permitir alcanzar una paz precaria.
Y en este sentido va a ser lo que permite entender también un sistema de alianzas que va a ser un sistema de alianzas temporal, justamente por estas características de egoísmo y de ambición que hace que todos los estados estén en una permanente situación de desconfianza respecto de los otros y que busquen su supervivencia en el sistema internacional. Algunos de los referentes académicos que desarrollan el realismo van a ser Hans Morgenthau, como ya les dije, considerado el padre del realismo, y otro de los aportes muy importantes también es el de Raymond Aron, entre muchos otros. Y también tenemos referentes políticos, es decir, aquellos que de alguna manera han utilizado este análisis del realismo para implementar la política, como Henry Kissinger y George Kennan. Y ahora entraremos a explicar el realismo estructural o neorrealismo. El realismo estructural o neorrealismo encuentra como el principal referente académico, porque es quien lo desarrolla, a Kenneth Waltz. Este realismo estructural pone el acento, a diferencia del realismo clásico, en el sistema. Le preocupa explicar las continuidades, más que las políticas exteriores. En este sentido, el realismo estructural identifica unidades interactuantes que serían los estados. Estas unidades interactuantes están condicionadas por la socialización y la competencia dada por la estructura. En otras palabras, si queremos explicar cómo funcionan esas unidades y poder encontrar una continuidad o una tendencia, tenemos que ver cómo es el proceso de socialización y de competencia. Y esto se encuentra dado por algunas estructuras que existen dentro del sistema internacional, como podría ser el pertenecer a alguna asociación internacional como Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional. Si uno quiere participar en este sistema, tiene que cumplir, digamos, con ese proceso de socialización. Por otro lado, esta estructura de análisis que presenta Waltz se encuentra compuesta por tres elementos centrales. El sistema internacional anárquico, que no cambia, él identifica, al igual que el realismo clásico, un sistema internacional que no tiene un orden específico, legítimo, como sucede al interior de los estados. Las unidades interactuantes que cumplen funciones similares ante igual cantidad de recursos, es decir, si una unidad tiene determinada cantidad de recursos, puede cumplir la misma función que otra unidad, ¿sí? O que otro estado. Y finalmente lo que va a variar dentro de esta estructura, lo único que varía es la distribución de esos recursos. Es decir, de acuerdo a la cantidad de recursos que tiene, la función que va a cumplir esa unidad dentro del sistema internacional. Pero para cumplir esa determinada función, tiene que atravesar ese proceso de socialización y de competencia. Y así concluimos con la segunda parte de la explicación del sistema, de la estructura y del paradigma estatocéntrico junto con los distintos enfoques, tanto realistas como idealistas.